Infancia no es destino. ¿Cuándo es el niño y cuándo es el adulto hablando? Esas memorias de peligro secuestran su vida adulta. Nadie está al 100. Necesitamos aprender a mirarnos. O sea, el autoconocimiento deberá ser una materia. Ese adulto que necesita tu niño. ¿Cuál es la armadura que nos pusimos para poder protegernos y adaptarnos? Yo tengo que ser perfecto. Quiero controlarlo todo. Soy desconfiado. ¿Cómo se valida el dolor? Yo creo que somos una cultura que nos ha enseñado que está mal sentir el dolor. Que el dolor nos ayuda a crecer. Esos nudos chupan tu energía vital. Por eso la depresión. Estamos muy cansados cuando estamos tristes. ¿Estás enojado con tu pareja? Es el enojo que tienes con tu padre o con tu madre que hizo, que no hizo. Generalmente sabes la herida que traes. Yo creo que no. Yo creo que ese es el gran tema. Que somos secuestrados por actitudes impulsivas. Necesitamos un mapa, un madre-padre. ¿Cómo se ve un niño interior sano? La vida sana no quiere ser una vida plana. El camino evolutivo nunca se acaba. Sanar nuestras heridas es un camino evolutivo. Bienvenidos a otro episodio de Conecta Puntos, un podcast con conversaciones e invitados y herramientas que sirven para ser mejor versión y vivir con propósito. Estoy demasiado contento con el tema que vamos a abordar el día de hoy porque la confianza en uno mismo es algo con lo que tenemos que estar trabajando pues todos los días. A veces tenemos más confianza y al ratito perdimos toda la confianza que traíamos y eso es algo que se repite todos los días. Considero que el primer paso pues para obtener mayor confianza es dar un vistazo a cuáles son esas heridas de nuestra infancia y la invitada que tenemos el día de hoy es una especialista máster extrema en este tema, así que sin más preámbulo comenzamos. Ella es psicoterapeuta, autora bestseller, speaker, tiene más de 500,000 de libros vendidos y un impacto masivo en redes sociales con sus temas de sanación y heridas de infancia con más de 20 años de experiencia. Gracias por estar aquí en Conecta Puntos con Ana Mar Orihuela. Hola, mi guapo, gracias por invitarme. Y para empezar bien, yo quiero dejar en claro una premisa y quiero que a partir de ahí ese sea nuestro punto de partida, que no importa la herida de infancia que tengamos, eso no va a definir en lo que podemos llegar a convertirnos, ¿cierto? Cierto, infancia no es destino. No debe de ser así. O sea, si nosotros no hacemos nada, sí. Claro. Pero todo es algo que puede cambiar, es algo que podemos redecidir, transformar y sanar, y sí hay esperanza, ¿no? Porque tú imagínate, quienes tuvimos infancias con abandono, con soledad, con vacío, entonces esto va a ser el guión de toda tu vida, no. Puede cambiar. Totalmente. Y queremos encontrar caminos para lograr tener confianza pues todos los días, caminos prácticos. Y me gustaría empezar a definir qué es lo que podemos hacer en verdad para empezar a conectar con ese niño que tenemos pues todos presente y que lo tenemos quizá muy abandonado. ¿Cuál sería el primer paso para identificar esas heridas que tiene nuestro niño y para empezarnos a amigar con esa versión de nosotros? Fíjate, Chano, yo creo que lo vivimos a flor de piel. De pronto toma el control de nuestra vida porque nos ponemos celosos, berrinchudos. El niño de pronto nos hace sentir inseguros, un fraude en las cosas que hacemos. O sea, está siempre muy digamos que al mando y como capitán de muchas realidades muy importantes en nuestra vida, pero no lo vemos. ¿Cuándo es el niño y cuándo es el adulto hablando? Es una muy buena pregunta. Ajá. O sea, cuando nosotros estamos actuando desde el niño, casi siempre es impulsivo. Viene desde una parte donde no racionalizas. Contestaste, lastimaste, te sentiste poca cosa, ni siquiera tiene que ver con algo que tenga que ver con la realidad y con lo que está pasando. Es una realidad en fantasía, ¿no? Me siento sola, no me contesta mi esposo, ¿dónde está? Siento que algo está pasando. O sea, cuando es el niño, no está sustentado en el aquí y en el ahora, está sustentado en fantasías, en miedos que son fantasmas del pasado. Cuando es el niño es impulsivo, es un comportamiento mucho más orgánico de las emociones y del cuerpo, no tanto una cuestión de elección, de racionalidad. Cuando es el niño estás atrapado en esa realidad. No hay salida, no tienes recursos y entonces secuestra todo tu bienestar
en una fantasía de algo que en realidad no está pasando con objetividad, ¿no? Vamos a imaginar una persona que ha trabajado mucho por tener un reconocimiento, tiene estudios, tiene un nombre y toda la vida se siente un fraude. O sea, cuando de pronto está siempre pensando con estos fantasmas de que si se equivoca, de si no le dan reconocimiento, entonces va a volver a ser esa persona que no valía nada, ¿no? Claro. A ver, el niño te da muchas cosas como la creatividad, la capacidad de soñar, pero por el otro lado, con lo que estás conversando, también te quita si es que no logras, ¿qué? Comunicarte bien con esa versión y llegar a un punto medio. Sí, eso es interesante porque nosotros tenemos varios estados del yo, ¿no? O sea, tenemos efectivamente una parte niña, que es la mejor parte de nosotros mismos, nos hace creativos, Ilusión. espontáneos, Ujú. con capacidad de asombro. Hijo, sí. O sea, la creatividad, el amor, el afecto, la conexión. A las personas que más hemos amado en nuestra vida es que nos han ofrecido al niño. Ajá. O sea, nos han abierto el mundo a lo mejor de ellos. Y eso nos genera una gran conexión. Las personas que tenemos, por ejemplo, como tú y yo, una conexión tan natural, es porque tenemos un niño a flor de piel. Ajá. Ese niño nos hace conectar con afecto, con verdad, con gozo, con creatividad. Y eso es increíble. O sea, hay pasajes bíblicos y muchas filosofías que hablan que mucho del sentido de la vida es regresar a ese niño, a ese yo verdadero. Pero ojo, no estamos hablando de ese. Cuando estamos hablando del niño herido, estamos hablando de las memorias dolorosas, de esas memorias donde estuve en peligro porque para mis papás era inexistente y yo estaba en peligro. Me sentía solo, vacío, con mucho miedo, muy desprotegido. Estas son memorias que están cargadas de dolor, de riesgo, ¿no? O sea, imagínate que tú estás a los 5 años en una cuna, tu mamá se va a trabajar, te deja solo con una mamila. O sea, las memorias, eso le ha pasado a muchísima gente que trae esas memorias de peligro, de muerte, y que hoy secuestran su vida adulta. Pero desde tan chiquito. Desde muy chiquito. O sea, incluso son situaciones de vientre. Hay muchos estudios también que hablan de nacimiento, o sea, así como naces, así como vives. Ajá. O sea, el nacimiento es una etapa también donde se empiezan ya a construir guiones de cómo es la vida, cómo hay que vivirla. Por ejemplo, quienes fueron niños prematuros, ¿no? De 7 meses de nacidos, que no completaron su ciclo de 9, son personas que tienen un espíritu de lucha, de resistencia, resiliencia, porque desde muy chiquito se configuró esto, ¿no? Y la verdad es que, o sea, sí tenemos una parte, todos tenemos una parte herida, una cicatriz nuestra y también de nuestros padres que heredamos. Claro, es decir, nadie está al 100 y hay quien ya cicatrizó y hay quien la herida sigue abierta, ¿no? Sí, como cualquier herida importante. Yo no sé si tú has tenido alguna operación o algo donde te han abierto, pero No. siempre está esa cicatriz, ¿no? Claro, claro, Y claro. hay cicatrices que son muy fuertes porque, bueno, no es lo mismo que fue en una etapa tan vulnerable desde muy chiquito, situaciones que marcaron tu vida. Por ejemplo, hay mucha gente que fue hospitalizada cuando era muy chiquito y que estuvo lejos de su mamá y en una incubadora o que estuvo conectado a un aparato. Estos pudieron ser las grandes cicatrices, los grandes dolores, más bien las grandes heridas de su vida y que hoy los hacen muy apegados, con mucho miedo a que las personas se vayan de su vida, a lo mejor con mucho miedo al contacto, porque todo puede pasar cuando somos tan vulnerables como los primeros años de nuestra vida. Claro. Ajá. ¿Cuál sería el ABC para empezar a localizar e identificar qué herida trae uno? Sí.
Me O sea, primero me imagino que ponerle nombre y apellido es pues el primer paso, ¿no? Sí, yo creo que necesitamos aprender a mirarnos, Chano, porque nos encanta pensar que el loco, el tóxico y el complejo siempre está afuera de nosotros y Pero no yo dentro soy de perfecto, yo nosotros. no traigo nada, ¿no? Oh my Exacto. God, O sí. sea, siempre somos muy, muy expertos en ver a la herida del jefe, a la herida de la pareja, a la herida de todo mundo. Y la verdad es que no nos volteamos a ver. Y además quiero decirte algo, este mundo no está confeccionado para que te habites, te mires, te conozcas. Claro, estamos cero acostumbrados a eso. Sí, O sea, el autoconocimiento me parece que es el primer paso, primero para sanar, segundo, pues para identificar qué es lo que uno quiere hacer de su vida. O sea, el sí, autoconocimiento debería ser una materia. sí. Fíjate, cuando una vez, hace muchos años fui a Grecia, en la entrada de un oráculo que era un centro donde las pitonisas conectaban con lo espiritual, en la entrada de ese templo venía una frase de Sócrates que decía, conócete a ti mismo. Parece la frase más trillada Sí, claro. y X del mundo mundial. Pero yo te puedo decir que el viaje hacia el interior, a conocer quiénes somos en realidad, porque nos hemos comprado una idea de quiénes somos. A veces nos compramos esa idea porque nos identificamos con, soy controlador, soy inseguro, soy perfeccionista, soy, no sé, muy cariñoso, soy... Pero mucho de esto es el mecanismo de defensa Sí. con el que has salido adelante a la vida, lejos de tu verdadero yo. Absolutamente. Y detectar ese verdadero yo, pues surge con comunicarte contigo. Yo ese ejercicio, la verdad es que lo hago mucho en voz alta, como Ujú. para hablando solo, tal cual, como para identificar cómo me estoy sintiendo. Sí, Y lo llevo haciendo ya varios años y me he dado cuenta incluso también de mi evolución como persona, porque vamos cambiando. Pues cada año somos distintos, cada sí, 5 años completamente distintos. En esencia seguimos siendo los mismos, pero es hasta que te avientas ese clavado interior que te das cuenta que no eres la etiqueta que te señaló sí, fulanito sí, en la primaria o no sí, eres la etiqueta que te pusieron en secundaria. Y sí. creo que otra de las herramientas, caminos que nos puede ayudar para encontrar confianza, y me gustaría que profundizáramos en ese tema, es rodearnos de gente que crea en nosotros, rodearnos Sí, de gente que nos diga lo fantásticos que somos, porque sí, también creo que nos corresponde, si no nos lo dijeron nuestros padres como adultos, como, pues sí, como papá, mamá o quien sea que nos haya criado, corresponde a nosotros ser ese adulto que ser ese adulto, y tú lo has dicho mucho, ese adulto que necesita tu niño. sí. Sí, creo que es un trabajo hacia adentro y hacia afuera, porque el contexto donde nos desarrollamos es muy importante, ¿no? O Claro. sea, por ejemplo, en una familia donde el chavito está siempre enfermo y deprimido, el sistema es un sistema que generalmente propicia la enfermedad. Yo me acuerdo, no sé, hace muchos años tenía yo una paciente muy jovencita, siempre muy enferma, y gracias a esa enfermedad hacía que los papás estuvieran juntos. O sea, cada que se enfermaba, entraba en crisis, iba al hospital, entonces los papás se unían, dejaban su conflicto, sus ganas de separarse y entonces se unían y eso es lo que ella lograba a través de la enfermedad, ¿no? O sea, ese contexto era tóxico para ella y eso era un comportamiento que ella necesitaba para mantener a sus papás juntos. O sea, es importante siempre el ambiente, el contexto, las personas con las que vivimos, con las que nos rodeamos, muy importante. Y también es muy importante aprender a mirarnos a nosotros mismos, a validar lo que somos en realidad y a emprender un camino de rompimiento de nuestras máscaras. Hay un libro precioso que se llama El Caballero de la Armadura Oxidada, un libro que es un texto de un cuento muy delgadito, que es precioso porque habla de un caballero. ¿No lo has leído nunca? No, Lo amarías, me porque suena la además portada, o María. sea, te lo puedes leer, así yo se lo leía a mis hijos y era muy bonito porque El Caballero de la Armadura Oxidada es una historia donde un hombre empezó a querer ser muy fuerte, muy valiente y se construyó una gran armadura para ser el gran guerrero, el que luchaba con todo, el que podía con todo. Entonces, pero de pronto todas esas batallas ya
de pronto lo incapacitaban para poder ser abrazado por sus hijos, para poder ser besado por su esposa, ¿no? Entonces este caballero empezó a perder sus vínculos e hizo un viaje para poder quitarse la armadura, porque estaba ya tan identificado con esa armadura que se le encarnó la armadura en la piel. Entonces, es muy bonito el cuento porque te va un poco narrando ese viaje heroico que todos tenemos que hacer para conocer cuál es la armadura que nos pusimos para poder protegernos y adaptarnos a circunstancias diversas de la vida. Ajá. La perfección es una armadura. Yo tengo que ser perfecto, no me puedo equivocar, tengo que hacer lo correcto. Tengo un verdugo que siempre está detrás de mí para no cometer un error. Esa es una armadura, por ejemplo. Otra armadura pudiera ser: yo quiero controlarlo todo, soy desconfiado, siempre estoy con un mecanismo de defensa paranoico, mal pensado, ¿no? O sea, siempre hay algo, hay una agenda oculta detrás de todo. O sea, es como estar siempre en esa selva donde sientes que algo malo va a pasar, ¿no? O sea, hay personas que vivieron toda una infancia con papás que eran sus verdugos, perseguidores, ¿no? Descalificadores, golpeadores, donde tuvieron que desarrollar ese mecanismo de guerra, de estar siempre alerta, de no confiar en nadie, de defenderse del mundo. Pero lo más fuerte es que hoy, después de 20, 30 años, continúes con ese mecanismo, ¿no? Qué cañón. Y así varios mecanismos que nos identificamos con eso, pero el viaje del autoconocimiento, el viaje de la sanación tiene que ver con aprender. Eso es bien bonito en el cuento, porque el guerrero entra en un proceso, en un viaje interno donde empieza a validar su dolor. Y eso es una parada muy importante en el viaje que todos tenemos. Todos tenemos que emprender. ¿Cómo se valida el dolor? Reconociendo el dolor que traes. Sí, fíjate, yo creo que somos una cultura que nos ha enseñado que está mal sentir el dolor. Claro. Si tienes dolor, haz algo para salir de él. Ajá. Está mal, porque en esta vida vienes a ser bebido. Exacto. Venimos a ser felices, y entonces utiliza cualquier recurso, como de vete de compras, vete de fiesta, cúrate Sí, para anestesiarlo. el duelo, ¿no? Evádete. Tenemos muchos recursos para eso. Sí. Pero la verdad es que una de las grandes paradas del viaje de la vida y del autoconocimiento es poder validar dónde están esos dolores que te impiden amarte a ti mismo. Amarte a ti mismo. Deja tú ya a tu pareja, a tus hijos, ¿no? A ti mismo. Tú has dicho una frase que me encantó, la tengo aquí escrita, que el dolor está hecho para sanarse y el dolor es un proceso. Sí. Me impactó mucho porque es entenderlo así. O sea, el dolor es natural, el dolor está hecho para sanarse, y cuando lo entiendes como un proceso, como que dices, pues ok, ya voy. Ahora sí que ya voy, y para luego es tarde, entonces ya mejor deberíamos ser más prácticos. Sí. Y en verdad, reconocer las heridas, reconocer el dolor y pues tratar de sanar para ser más gozosos, ¿no? Claro, es que además hay un efecto maravilloso del dolor, que todas las crisis, a ver, todos hemos tenido inviernos. Inviernos son etapas de truenes, de muertes, de enfermedad, de cambios, de crisis. Caer. O sea, hay un efecto impresionante del dolor que quienes hacen ejercicio y crecen el músculo lo saben. Claro. O sea, tienes que pagar una cuota siempre de dolor 100%. Para que crezca ese músculo, ¿no? Y eso pasa cuando nosotros nos atrevemos a enfrentar, a integrar, a abrazar, a aceptar ese dolor como parte de nuestra historia. Lo que sucede es que el dolor nos ayuda a crecer, nos hace más resilientes, nos hace más conscientes, nos permite además valorar también los recursos, porque todos hemos vivido experiencias dolorosas que no solamente nos han dejado una herida, nos han dejado también recursos, siempre. Y hay que aprender a reconocerlos también. Totalmente, y hablar un poco de ver el pesimista ve la dificultad en la oportunidad.
hay que hacerlo al revés, ser más optimistas y ver la oportunidad en cada dificultad. Sí. Y creo también, Ana Mar, algo que me impactó mucho a mí de todo tu discurso como autora, como speaker, hablas mucho de los nudos del dolor, de los nudos y cómo los puedes usar para sanar. ¿Me puedes profundizar más al respecto? ¿Cómo identificar esos nudos? ¿Qué son los nudos? Sí. ¿Y cómo se usan los nudos para sanar? Sí, bueno, todos tenemos en nuestra memoria corporal, por ejemplo, yo no sé si tú te has dado cuenta de que cuando hay situaciones emocionales muy fuertes, hay partes de tu cuerpo que se sienten más. Se siente un hueco, se siente una presión, se siente como si trajeras algo atorado. Hay personas que lo sienten en la garganta, en el ojito, pecho, en el acá. estómago, en distintas partes de nuestro cuerpo. O sea, hay partes justo de nuestro cuerpo que están, estas experiencias dolorosas que no se resolvieron, que no se liberaron, energéticamente se representan con nudos. O sea, nosotros podemos sentir el nudo porque sentimos ese dolor, ese hueco, ese peso. Ajá. Esos son una realidad energética del dolor que no hemos reparado. Ajá. Vamos a imaginar que se muere tu papá y tú no quieres llorarle a tu papá. O sea, ese duelo, ese dolor que no se desahogó, se convierte en un nudo que después lastima o enferma a un órgano. Ajá, o enferma al cuerpo, porque los nudos son dolores que no se desahogaron y que además se convierten en un conflicto, de energía. Esos nudos chupan tu energía vital. Ajá. O sea, nosotros tenemos una energía para manifestarnos en la vida. Si tenemos muchos de estos hoyos, de estos nudos, estos nos chupan la energía. Por eso la depresión, ¿no? Estamos muy cansados cuando estamos tristes, cuando estamos emocionalmente muy cargados. Hay personas que tienen muy poca pila vital porque tienen muchos nudos que jalan esta energía vital. Ajá. O sea, una de las cosas maravillosas que yo he visto a través de mis terapias y mis grupos es cómo la gente cuando resuelve sus duelos recupera energía vital. Y la energía es lo más importante que puede tener una persona. ¡Wow! Porque la energía es con lo que uno vive, es el budget que tienes para poder vincularte, para invertir en crecimiento, para invertirle a tus sueños. O sea, no hay ningún sueño que crezca sin esa energía. Ajá. ¡Wow! ¡Qué bien que lo pusiste en budget, en presupuesto! En Sí. cómo lo vas a usar hoy. Sí, este budget va a estar, sigues invirtiéndolo en tus heridas o en tu pasado. Ajá. Ese budget energético, que es lo más importante que tienes, vas a seguir invirtiéndolo en el enojo que tienes con tu pareja, con tu jefe, cuando en realidad el problema es que no has resuelto tu enojo con la autoridad, por ejemplo, Claro. el abandono con tu padre y con tu madre, que son cosas que siempre proyectamos en las figuras del presente, ¿no? O sea, estás enojado con tu pareja, pero no es tu pareja con la que estás enojada o enojado. Es el enojo que tienes con tu padre o con tu madre que hizo, que no hizo, y que te está, digamos que jalando toda esa energía. Esos son los nudos. Me encanta. Y es el niño interno peleándose con tu pareja. Ahora, ¿cómo haces cuando tu niño se está peleando con el niño de tu pareja? Sí. Y ahí te va otra peor. ¿Cómo haces cuando los niños de tu familia se empiezan a pelear entre sí? Como adulto, ¿cómo haces para callar a los niños así? Ya no se peleen, niños. O sea, entiendo que todo viene en el autoconocimiento, pero ¿cómo aprender? ¿Qué mecánica puede hacer uno a nivel familiar para poner ¿saben qué? Vamos a dar para atrás, porque hay muchas familias que no están acostumbradas ni siquiera a comunicarse. Y creo que la comunicación solucionaría muchos de esos problemas, ¿no? Pero ¿cómo puede hacer un grupo de adultos que traen a sus niños internos peleándose? ¿Cuál podría ser un buen paso para empezar a cambiar esa dinámica e invitar a conectar con ese niño interno? Porque además la navegación por la vida, con un análisis y una escaneada de las heridas que trae uno, se quedaría uno con la boca abierta porque generalmente, y corrígeme si estoy equivocado, generalmente sabes la herida que traes, ¿no?
Yo ¿O creo no? que no, yo creo que ese es el gran tema, ¿no? Que somos secuestrados por actitudes impulsivas, por berrinches, por enojos, pero no sabemos qué No es. sabemos qué es. O sea, Oh nos my God. deprimimos, pero pensamos que eso es parte de la vida. O sea, no nos damos cuenta que esto es la armadura, o sea, esta es la máscara que necesitamos aprender a sanar para poder expresarnos desde otro lugar. Y creo que eso pasa tanto en la pareja, o sea, los grandes reclamos y las grandes demandas e inconformidades que tenemos en pareja tienen mucho más que ver con lo que nuestros padres nunca nos dieron, ¿no? O sea, yo tenía un taller donde les ponía un ejercicio de, a ver, escribe todo lo que históricamente tus parejas nunca te han dado, ¿no? Es que no me ven y siempre soy la que da de más y entonces no me siento validada y querida y cuidada. O sea, eso es algo que te pasó en tu infancia. Ajá. O sea, tus padres no te lo dieron. Ajá. No, es que me siento abandonada y siento que está siempre en el teléfono. Bien, o sea, hay un patrón, ¿no? De situaciones que nos han dolido históricamente con una serie de parejas, ni siquiera es que sea una. Claro. O sea, si fuéramos más conscientes de nuestra herida, diríamos, ese bulto es mío. Nuestro comportamiento adulto tiene todo que ver entonces Todo que ver. con lo que nos pasó en la infancia. Sí, o sea, lo que sucede es que necesitamos fortalecer al adulto. Ajá. Ese es lo que yo digo en mis libros. Necesitamos un mapa, un madre-padre, ¿no? O sea, ¿cómo fortalecemos un adulto? Haciendo conciencia la vulnerabilidad que no queremos ver, que nos asusta ver. O sea, el viaje hacia adentro, Chano, es un viaje bien valiente. Ajá. O sea, poder mirar esos apartados interiores donde se configuró el no soy suficiente, no valgo nada, no existo, no merezco. O sea, mirar y habitar y validar esos lugares interiores y sanar esos lugares con nuevos permisos, con nuevas visiones, es justo integrar la parte primitiva y el cerebro más reptiliano, que es justo donde están estos dolores y estas heridas, es integrarlos al adulto, que es como la parte de la neocorteza cerebral. Oh my God, ok. ¿Cómo se ve un niño interior sano? Y te quiero preguntar, tú con toda la información que tienes, con todo el bagaje que traes, ¿lo tienes dominado? Es decir, ¿tienes las riendas de esa conversación adulto-niño o nunca se acaba de arreglar y es un trabajo en progreso constante? Me encanta lo que estás diciendo. Yo te puedo decir, yo hoy por hoy, el 80% de mi vida, si no es que un poco más, es gobernado por mi adulta. Y el 20% se me escapa la niña y de pronto soy impulsiva y de pronto estoy haciendo tantas cosas que me atropella a mí misma. De pronto soy intolerante, controladora, ¿no? O sea, sí, en momentos en mi vida puedo tener a esta niña que se manifiesta con la máscara que siempre, con esa cicatriz que siempre está en mí, ajá, pero hoy soy mucho más consciente. O sea, cuando estoy a punto de ser intolerante o de decir esa frase a mi hijo, a mi pareja, jale, no. Un manazo, ¿no? Tranquila, ¡Niña! tranquila. Y si lo llego a hacer, inmediatamente lo reconozco y pido una disculpa. Claro. Porque además creo que todos tenemos momentos emocionalmente intensos. La vida sana no quiere ser una vida plana. Seguimos apasionados y la vida nos sigue doliendo y seguimos sintiendo con más intensidad. Eso sí te puedo decir, con más intensidad la vida. Porque cuando estamos llenos de armaduras y de máscaras, parecemos zombies. Sí. O sea, todo está en la cabeza, somos súper racionales. No tenemos la dimensión de cómo sentir la vida. Claro. Y yo con los años, lejos de no tener una niña herida, he validado mucho más
ese derecho a que de pronto sienta necesidad de tener amor, de ser cuidada, de ser protegida, de pedir ayuda, ¿no? Que antes desde yo puedo sola, esa era mi máscara, ¿no? Yo puedo sola, lo resuelvo, voy sola, Doña no necesito a Huevotes, que nadie. ahorita platicaremos de eso. Doña Huevotes hablando, ¿no? Exacto. O sea, lejos, creo que mi máscara estaba muy hacia allá y yo no necesitaba a nadie. Y la verdad es que sanarme, lejos de no tener la necesidad y la vulnerabilidad, al contrario. O sea, me ha hecho darle un lugar en mi vida, sentir con mucho más verdad mi necesidad de amor, mi vacío, darle un espacio en mi vida, una contención, elegir personas en mi vida que son personas que nutren, cuidan y sostienen partes de mí que a veces necesitan ser sostenidas. O sea, ese para mí ha sido el proceso de sanación, validar ese derecho que de niña no tuve, en el cual tuve que generar una gran armadura, pero que después supe que podía quitármela y que podía transitar este otro camino de estas cosas que quedaron pendientes, y que hoy sigo permitiéndome y buscando y descubriendo y conectando como parte de este camino de sanación, que es un camino largo, Chano. Es un camino largo, pero ¿se acaban sanando o nunca acabas de sanar al 100 porque apenas sanas una, ya te hiciste otra o detectaste otra herida? No, yo creo que ahí sí no, porque O sea, ¿es un proceso que termina? sí es un proceso. A ver, yo lo siento siempre con la imagen de la espiral ascendente, donde vas Ok. pasando por lugares que son parecidos, pero que los miras desde otro ángulo. Ajá. Ok. Vas pasando por situaciones, por ejemplo, en algún momento trabajas una parte con tu padre o con tu madre, en algún momento trabajas una parte con algo que te dolió y de pronto parece que estás recorriendo ese mismo lugar, pero desde otra perspectiva, ¿no? O sea, el camino evolutivo nunca se acaba. Ese sí, nunca Ok. se acaba. Y la verdad es que sanar nuestras heridas es un camino evolutivo. Ajá, donde vamos descubriendo y puliendo, y yo lo veo simbólicamente como un diamante, ¿no? Un diamante tiene muchísimas caras. El proceso de sanación es ese proceso de pulir una cara, y cuando pules una cara, brillas más. Y es mantenimiento diario, constante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es una forma de estar en la vida. No es un enfoque de vida, un enfoque de autoconocimiento de la Otra vida vez. con un espíritu explorador de ¿por qué me pasa esto con esta persona? ¿Por qué me enojo por esto? ¿Y cómo cuestionarlo? Así en voz alta como lo acabas de hacer, escribiéndolo en silencio. A cada persona es distinto. Yo que soy tan disperso, yo que siento que tengo déficit de atención no diagnosticado, o sea, soy muy disperso. Y yo lo como hago, como te dije hace rato, me lo hablo a mí mismo, estando solo, me encierro y es así como que, ok. Primero, intenciono mi día todas las mañanas, eso me ayuda mucho, y así como en vocecita alta. Ya cada vez más lo puedo hacer más en silencio, y la meditación me ha ayudado mucho. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo sugieres tú ir explorando para alguien que no ha comenzado nada de ese trabajo interno? Invariablemente lo hemos hecho, el trabajo interno, pero cuando lo haces Sí. con conciencia es un mejor trabajo, ¿cierto? Sí, yo creo que casi siempre el viaje comienza entendiendo cómo es el viaje. O sea, hay muchas personas que hoy tienen muy claro conceptos, ideas de qué significa el despertar espiritual, qué son, por ejemplo, las heridas, conocerlas, saber cuáles son las formas en las que se expresan, leer, escuchar podcasts, aprender. O sea, mucha gente empieza el camino entendiendo, pero ojo, creo que es muy importante aprender a darle un espacio de conexión emocional a lo que vas integrando. Por ejemplo, yo nunca he sido una devoradora de libros. O sea, los libros que he leído en mi vida, la mayoría son libros que he puesto en práctica. Ajá. Sobre todo libros por ejemplo, cuando pienso que hay una parte de ti que es una parte sabia, intuitiva, que sabe dónde está lo que tú necesitas. Y hay libros que te eligen.
Ajá. Estoy absolutamente de acuerdo. O sea, hay libros que te eligen, que te buscan. Y entonces cuando tú de pronto tienes una conexión con un autor, con un libro, con un podcast, o sea, con este mundo que nos ofrece a todos un camino urgente de evolución y de sanación. O sea, creo que darle un espacio para que podamos aterrizar todo eso que aprendemos y dejar de pensar que trabajar una situación es entenderla. Yo ya la trabajé, no, es que la entendiste. O sea, hay gente que se la pasa 15 años en el psicoanálisis o entendiendo tanto sus heridas y su historia, pero en realidad eso no quiere decir que las ha trabajado. Ajá. O sea, trabajar las heridas tiene que ver con un estado presente en el aquí y en el ahora, donde estás acompañando tu mundo emocional, tu mundo sensorial en todas tus relaciones. O sea, sanar quiere decir validar el dolor del pasado, que no está en el pasado, sino en el presente. Ajá. O sea, por eso de pronto estás con tu pareja y sientes una ira y un enojo irracional, ¿no? Esto que hablábamos al principio, o sea, este niño herido, impulsivo, enojado, o sea, esa es tu materia en el aquí y en el ahora. Okay. ¿Y cómo actuar entonces en ese momento? O sea, quedémonos en esa escena. Entonces Sí. se te empieza a prender el foco de empiezas a entrar en ira y te dices, momento. O sea, entras en el presente, te empiezas a gobernar y dices, ¿cómo empezaría a reaccionar diferente debido a que se me está prendiendo este foco Sí. de herida X o Y, ¿no? ¿Es así como debe actuarse y empezar a actuar diferente? Sí, hay personas que nos tocan los botones de nuestra herida. Son expertos. ¿Y generalmente es la gente de confianza? La gente que más amas. Oh my God, sí, Ajá. es verdad. Porque son personajes que representan, o sea, a quien le abres la puerta de tu corazón, te va a activar la herida. Claro. Porque entonces la puerta del corazón, la llave la tiene el niño. Y el niño tiene sus heridas. Ajá. Entonces, uno no puede pretender gobernar, ahora sí que me voy a gobernar al niño. Me voy a Uno gobernar. no puede pretender gobernar al niño si no lo conoces. Si no has, si no has, si no has generado un vínculo con esta parte de este capítulo de nuestra historia. Híjole, sí. O sea, yo creo que es muy importante que entendamos que necesitamos hacer un vínculo con esos capítulos de nuestra historia y una reconciliación con esa realidad. Porque si dejamos todo cubierto, todo tapado, como que eso ya pasó hace muchos años, eso no existió, en realidad sigue teniendo un gran poder, porque la única manera de vincularnos con ese niño es ir a esos capítulos y transitar aspectos que te tragaste, que no pudiste decir, ideas que se quedaron muy preconcebidas, cosas que interpretaste y que hoy necesitas actualizar. Ajá. Si están viendo o escuchando esto, la verdad es que el primer paso, empezar a generar una relación, ¿cierto? Sí, yo lo llamo, es que lo mejor es una terapia, Con un facilitador que te ayude a identificar. sí, o también lo pueden hacer, por ejemplo, a mí me parece que una gran terapia personal es escribir tu mundo emocional, el diario emocional. Sí, Ajá. yo hago eso y me encanta y lo recomiendo amplísimamente. Sí, porque eso es poner en un papel aspectos de tu interior que te ayudan a mirarte, a Sí. conocerte, ¿no? Sí, porque muchas veces te quedas con una ficción que está circulando por tu mente Sí. y asumes que eso es la realidad y apenas escribes los facts de los hechos, de pensamientos que están pasando por tu cabeza, ya que lo ves en papel dices, con objetividad, este punto no es cierto. Sí. Con objetividad, este segundo punto, bueno, un poquito, pero no tanto. Entonces Sí. ya cuando te das cuenta, es la ficción que está creando tu mente la que está llevando el timón, Sí. el volante de tu vida. Sí. Lo cual está fatal. Sí, exacto. Esa ficción es la interpretación de ese niño de no me ignoraron,
no lo apreciaron, no fui suficiente, ¿no? Sí. Me tengo que defender, todos están en contra de mí, no hay nadie en qué confiar. O sea, cuando uno conoce sus heridas, a la hora de escribir, entiendes dónde está tu patrón, porque todos tenemos un patrón de dolor. Uh-huh. Y patrones de comportamiento. Y patrones de comportamiento. De acuerdo a ese dolor, ¿no? Sí, la verdad es que, o sea, es complejo el trabajo con las heridas. No es un ABC de una receta fácil, ¿no? Porque hay muchos, es un ecosistema de realidades. Sí. Poniéndolo en orden, necesitas hacer una visita a los capítulos de tu pasado donde se quedaron cosas que hoy necesitas cambiar. Porque ahí tomaste decisiones que hoy son banderas y lemas de vida. Por ejemplo, yo siempre voy a estar sola. Puede haber sido una decisión de la niña al ver el dolor de su madre por no sé, por su pareja. Y hoy puede ser una adulta que no tiene pareja porque la niña decidió de raíz que eso no era un buen negocio, eso era doloroso. Entonces, forzosamente, necesitamos hacer un viaje a donde se escribió el guión de nuestra vida para poder cambiar los capítulos. Claro, me encanta esa analogía del libro porque es volver para atrás. Sí. Y hay una excelente noticia. Ese libro es editable, ¿cierto? Editable. Es editable. Y lo mejor de todo, tú lo escribiste. Tú lo escribiste. Y tú mismo eres el que lo va a poder editar. Y tú mismo, es que me encanta a mí esa analogía del libro porque cuando lo agarras así, empiezas a ver las nuevas fases. Sí. Con oportunidad, con ahora cómo quiero que se escriba. Sí. Y te ilusiona. Y la verdad es que hay que manejar el volante entre los dos, ¿no? El niño y el adulto juntos. Ajá. Y hacer ese capítulo lo más divertido, que sea la historia del libro que nosotros quisiéramos leer. Sí. ¿No? Totalmente. O sea, y además lo maravilloso de esto es que no tienes que ir a encontrarte quién sabe qué capítulo de ese gran libro. No, tu vida hoy, eso que no fluye, eso que te saca de control, que te lastima, eso que no está bien, muy probablemente tiene su origen en ese libro, en un capítulo, ¿no? Que copiaste de tu madre, de situaciones que tú viviste con tu padre. Entonces, la verdad es que eso es algo apasionante para mí, ¿no? O sea, descubrir la raíz de comportamientos que pareciera que no tienen nada que ver con tu infancia y que sí tiene que ver todo. Tiene que ver todo. Me encanta. Decía, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. A ver. Que ahorita me vino a la mente. A ver. ¿No? En algún momento yo tenía una consultante que me decía, cuando mi pareja me pidió matrimonio, es una pareja que yo amo muchísimo. En ese momento me empezaron a sudar las manos y todo el día me quedé muda. Era algo increíble porque yo lo amo, porque era algo que siempre había esperado, pero de manera automática, cuando me dio el anillo, empecé a tener una crisis interior y además me quedé muda. ¿Por qué? Entonces uno dice, caray, o sea, bueno, cuando hacemos un trabajo al pasado, ¿no? O sea, nos damos cuenta de cómo cuando ella era niña tuvo una pérdida, una pérdida significativa, un duelo que no pudo reparar de niña cuando vivió el matrimonio de una de sus tías. Ajá. O sea, una de sus tías se casó, ajá, y ella tenía un vínculo muy fuerte y vivió un abandono muy importante y el matrimonio se convirtió en una forma de ver algo con dolor, ¿no? O sea, cuando ella estaba ante su propia posibilidad de casarse con un hombre que ama y que era el sueño de su vida, entonces, fíjate, o sea, fue tan fuerte el nudo que empezaron a tener peleas, crisis, conflictos y finalmente no se casó. Cállate. No o sea, se casó. En su propio verdugo. En su propio verdugo. O sea, saboteó este matrimonio porque ella inmediatamente al sentir matrimonio se activó la memoria de alerta como algo que podía lastimarla, que podía volver a despertar ese dolor, ese vacío, ese abandono. O sea, así nos pasa, ¿no? Cosas que de pronto
no pensamos que tiene su origen Claro. en el presente, digo, en el pasado, en situaciones que vivimos. Sí lo tiene. Ahora, es que Ana Mar, yo no me acuerdo de nada. Eso también lo dicen muchos consultantes, ¿no? Yo no me acuerdo de nada, yo tengo borrada mi infancia. Ajá. Está muy bien. De hecho, lo que tú necesitas cambiar, el capítulo que hoy necesita ser modificado, está en tu memoria corporal. Y cuando nosotros, esa es la terapia del método ERA que yo practico. O sea, me empieza a platicar de, oye, es que me da muchísimo miedo casarme. Y entonces mi novio me dio el anillo y entonces yo sentí que sudaba y entonces hice tararara. Cuando empieza a platicar de esto, tu cuerpo empieza a darnos la información de dónde está el nudo emocional. Y es precioso porque a través de sensaciones y emociones, el cuerpo nos va dando información de qué es lo que necesitas reparar. Wow. Ni siquiera es una habilidad del terapeuta, es la habilidad del propio cuerpo del consultante. Ajá. Wow. Y es hermoso, es realmente aprender a hablar el lenguaje de tu cuerpo, es el verdadero camino del autoconocimiento. Qué cosa tan maravillosa acabas de decir. Y volviendo al tema de la confianza, tú tienes un libro que se llama Doña Huevotes. Doña Huevotes es un perfil de mujer que creo que también eso aplica pues para hombres y mujeres en lo que voy a tocar a continuación, pero es cuando tienes un exceso de carga, cuando estás obsesionado con que yo puedo con todo. Tu portada es una persona cargando un elefante. Sí. Tú lo centras un poco más a las mujeres en ese... pero creo que el hombre y la mujer, cuando se ponen cargas, ¿es un exceso de confianza o qué es? No, creo que hay situaciones que una persona pudo haber vivido en su infancia donde no se sintió protegida, cuidada, donde tuviste que ser la mamá de tu mamá, donde tuviste que ser a lo mejor el papá de tus hermanos, Claro. donde tuviste que asumir responsabilidades que no te correspondían o no tuviste derecho a ser niño. Es como que la vida te obligó a poder con todo porque no te quedaba de otra. Así es. O sea, cuando tú eres niño y tienes que cargar con responsabilidades adultas, ajá, o sea, realmente empiezas para ese niño, Uh-huh. la responsabilidad de cuidar a sus hermanos, siendo él mismo un niño, es un elefante en su espalda. Ajá. Entonces, crece ese niño, esa niña, sintiendo la vida como una carga y se convierte en un experto cargador. Un experto cargador que ahora le resuelve al trabajo, a los amigos, a sus familiares. Sigue siendo el papá de su papá, la mamá de su mamá. Sigue siendo alguien que se quedó atrapado en un mecanismo de defensa del cargador, del rescatador. Uh-huh. Pero no necesariamente va con un... se genera un yo puedo con todo y es un exceso de confianza, o sea, no tiene nada que ver. Sí, porque después se va creando un ego de yo como los 10 mandamientos de la Doña Huevotes, que son no pidas, no Claro, pares, claro. no, nadie te entiende, no necesitas, tú puedes con todo, vas sola en la vida, no te enfermes, sé imparable, sé incansable, ¿no? Tú puedes con todo. O sea, claro que se va convirtiendo en una identidad y en un ego. Ajá. Qué fuerte, qué impactante. ¿Qué consejo le darías tú a la gente para que día a día luchen con ese confío en mí, con ese abrazo y apapacho de tú puedes? Sí, yo creo que no caigamos en una posición superficial de cheganismo. Ajá. O sea, hay veces que uno lo que toca es tocar tu dolor, es validar que no puedes, es pedir ayuda. A veces lo que toca es hacer un trabajo introspectivo para saber qué es lo que pasa, qué es lo que necesitas. Ajá. Y hay veces que nos imponemos una posición de echarle ganas, ¿no? Uh-huh. Cuando estás pasando por una situación donde lo único que quieres es llorar. Y tienes derecho también. Ajá. O sea, todos tenemos derecho a tener en nuestra vida capítulos tristes donde nos damos el permiso
de sentirnos frágiles, vulnerables, de no saber qué hacer, de vivir la crisis. Ajá. Pienso mucho, por ejemplo, en una consultante que hoy está pasando por un proceso de cáncer. Eh, es la muerte más fuerte, la muerte en vida más fuerte, porque pierdes muchas cosas. Y tú imagínate una situación así donde ella se imponga a sí misma echarle ganas, echarle ganas, echarle. O sea, yo ahora que la acompaño, hay momentos donde le digo, tienes todo el derecho de no tener ganas de nada. Lo único que importa en este momento es poder acompañar lo que hay. Pero yo creo, Chano, que debemos de aprender a mirar lo que necesitamos. Ajá. Si bien es cierto, hay veces que necesitamos un stop, un no saber qué hacer, un momento de abrazo. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar ahí varados, ¿no? O sea, a veces un buen día de llanto, un buen día de tormenta, te ayuda a tomar fuerzas y renacer al día siguiente, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante, aprender a escuchar lo que necesitamos. Y habrá días en que necesitamos toda esa motivación para echarle ganas y para inspirarnos y saber que vamos a poder y que claro que vamos a salir adelante, pero hay veces que necesitamos un momento de decir, está bien sentirte triste, sentirte vulnerable, sentir que no puedes, está bien, ¿no? Porque al final de cuentas creo que lo más importante es que aprendamos a escuchar lo que hay, lo que somos, lo que necesitamos, lo que sentimos. Ajá. Qué gran consejo acabas de dar. La verdad es que muchas gracias. Ana Mar, nos acercamos al final de este episodio y tenemos una sección que se llama Los Antipuntos, donde son preguntas cortas con respuestas cortas, así que piensa bien lo que vas a contestar y son un poco más, vamos a decir, pues no dirá irreverente, sino un poco más flexible. Ok, buenísimo, libre. De niña libre. De niña libre. El primer antipunto sería, querida, te encuentras sanando de ti en este momento. Traición. Oh my God. Sí. ¿Podrías profundizar más? Sí. Sí te sientes cómoda, obviamente. Yo, claro, me siento muy cómoda. Fíjate que yo nunca, como que siempre me había quedado muy claro que estas heridas son heridas con la pareja, con los hijos. Ha sido un trabajo muy fuerte con mis vínculos, con mi padre y mi madre, bla, bla, bla. Y yo me acabo de dar cuenta de cómo opera mi herida en mi trabajo. Ajá. O sea, nunca me había hecho tan consciente de cómo mi control, mi ir rápido, mi falta de confianza en cómo hacen las cosas los demás, en aprender, ayudarlos a crecer, soltarles la responsabilidad, ha sido algo que ha estado muy presente en mi trabajo con mi equipo. Ajá. Entonces hoy estoy trabajando con esta herida, aprendiendo a estar cerca, a confiar, a tener un liderazgo mucho más donde le das el poder también, donde le das el poder al otro porque confías, a validar sus cualidades. Okay. Eso es una herida que estoy trabajando. Es complejo, ¿no? Todas las heridas siempre son complejas, pero me encanta poderla trabajar porque tengo mucho deseo de crecer y es muy importante que si quiero crecer, entonces pueda soltar y nutrir a mi equipo. Increíble. ¿Tu mayor aprendizaje en los últimos 12 meses? En este año, híjole, han sido muchos, pero yo creo que el mayor aprendizaje. Ahora, hace unas semanas, hice un viaje con mis hijos. Nunca habíamos viajado los tres. Yo tengo 2 hijos, Bruno e Isabela. Siempre habíamos viajado o con la abuela o con los tíos. Yo tengo 5 hermanos, ¿no? Y el mayor aprendizaje fue, que tengo como muy reciente, es crear esta identidad de que nosotros somos la familia, ¿no? De reforzar estos lazos entre los tres. Nos compramos un corazón, o sea, como mis hijos están chicos, ¿no? Y creo que generar esa conexión, ese núcleo, esa identidad, fue un aprendizaje maravilloso de este año. Qué increíble. ¿Quién o qué fue tu motor para atreverte a confiar en ti misma y ser escritora? Mi papá que siempre es un
es un elemento de dolor, de abandono y de ausencia. A él le agradezco que su ausencia y su abandono hayan sido el mayor motor de búsqueda de mi vida. El deseo de haber tenido un padre, de haber sido amada y sostenida por un padre, ese enorme deseo, esa gran hambre de hombre, me llevó a escribir mi primer libro, Hambre de Hombre, y a él realmente, él es mi mayor motor. Oh my God, espérate, pero entonces como tu papá nunca estuvo. No, nunca estuvo. O sea, ¿nunca estuvo, no lo conociste? No, sí lo conocí, lo vi, haz de cuenta, bueno, desde que yo tenía quizá 2 años se fue de la casa y en momentos llegaba a ir a visitarnos, pero te puedo decir que mi contacto con él prácticamente son de, no sé, quizá máximo 8 episodios en toda mi vida, ¿no? Wow. Ajá. Qué fuerte, qué impactante. Y pues qué bonito. Digo, al final dentro de la tormenta Sí. fue una gran luz para ti. O sea, siempre, o sea, parte de un proceso de crecimiento muy fuerte para mí es sanar la historia, el dolor, el enojo con él. Pero hoy te puedo decir que yo no puedo saber si lo tengo totalmente integrado. Lo que sí es que amo lo que soy y que él me heredó. Wow, increíble. Y con esto llegamos al punto final. Al punto final siempre terminamos con una frase que tiene que ver con la conversación que sostuvimos. Y en este caso me encontré con otras 2 que tuve que escribir e incluir porque sé que te van a gustar. Y la primera es de un autor desconocido y dice: en el corazón de cada adulto yace un niño que cree en lo imposible. ¡Ay, me encanta! Muy bonita, ¿no? Hermosa. La otra frase es de Friedrich Nietzsche y dice: en todo hombre verdadero, un niño está escondido que quiere jugar. Qué hermoso. No está cañona. Y yo quiero decir otra. A ver. Es muy bonita de Erickson que dice: nunca es demasiado tarde para vivir una infancia feliz. Oh, qué fregonería, qué fregonería. Qué fregón como adulto poder hacer de tu vida y de tu trabajo o de lo que sea un juego. Sí, eso es lo maravilloso de sanar. O sea, porque cuando sanamos, entonces potenciamos al verdadero yo, Claro. al niño del que hablamos al inicio de esta conversación, que es el creativo, el gozoso, el que ama, el que está ávido por explorar la vida, que rompe límites, que no está buscando lo conocido, no está buscando Pasión, abrir su vida, juego, vivir sus pasiones. imaginación, Sí. ¿no? Sí. Y tengo para cerrar una de Deepak Chopra que dice: para encontrar al niño en ti, debes volver a tus raíces, a un tiempo más simple, cuando el mundo estaba lleno de asombro. Qué bonito. Capacidad de asombro, ¿no? Totalmente, porque No la además perdamos. es la mejor parte de nosotros. Sí. Y todas las personas a las que hemos amado, con las que conectamos y con las que nos sentimos cerca, son personas que nos abren el corazón de ese niño. Qué increíble. Yo siento que yo conecté contigo desde esa parte infantil, desde esa parte de ser nosotros, desde esa parte de jugar, ser juguetones. Sí. ¿No? Yo es que además eso detonas en mí, porque cuando te veo es abrazo, me encantas, te quiero, pam, 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 lleno de energía, es una explosión de energía. Ana Mar, muchas gracias por Gracias a estar ti. aquí. Si quieren seguir la conversación, podemos hacerlo en redes sociales. Me encuentran como Chano Jurado y Ana Mar, ¿cómo? Anamar.orihuela. O en chanojurado.com. Suscríbanse al newsletter, ahí van a tener mucha información de Ana Mar, mucha información sobre todo lo que estamos publicando, creando para todos ustedes. Den like, suscríbanse, comenten, califiquen. En verdad, escriban. Creo que esta comunidad sea muy comunicativa. Que no perdamos esa comunicación, creemos este lazo pues entre todos nosotros. Ana Mar, gracias en verdad muchísimo por estar aquí. No sé si haya algo que me haya faltado, algo que quisieras agregar, algo que quieras comentar. No, pienso que nadie está solo cuando se acompaña de buenas ideas, así que todos estos espacios están hechos para que no te sientas solo y para que puedas inspirarte en pues, todos esos procesos difíciles de vida que todos transitamos. Totalmente. Gracias, Chano, por crear este espacio. Gracias a ti, nos necesitamos entre todos, ¿no? Sí. La verdad. Muchas gracias. Adiós.